Bienvenido a un ejemplo sobre cómo factorizar una expresión cuadrática usando la técnica de factorizar agrupando. Nuestro objetivo aquí es factorizar x al cuadrado menos 11x más 28. Observe en este ejemplo que el coeficiente de x al cuadrado es 1. Así que una vez que factoricemos esto usando la técnica de agrupación, discutiremos un método para factorizar estos tipos de expresiones cuadráticas que es mucho más rápido. Los pasos para factorizar una expresión cuadrática en la forma x al cuadrado más bx más c por agrupamiento se dan aquí. El primer paso es encontrar los factores de a que se suman a b. Primero identifiquemos los valores de a, b y c. A es igual al coeficiente de x al cuadrado que es igual a 1. B es igual al coeficiente de x que es menos 11 y que es igual al término constante de positivo 28. Entonces ahora determinaremos el valor de a veces c. Notarás aquí porque a es igual a 1, a veces c sería 28 veces, lo que equivale a 28. De nuevo, porque a es igual a 1, a que es igual a c. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar los factores positivos de 28 que se suman a b donde sea igual a menos 11. Entonces, queremos encontrar dos números que cuando los multiplicamos obtenemos 28 positivos, pero cuando los sumamos obtenemos menos 11. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que el producto es positivo y la suma es negativa, entonces estamos buscando dos factores positivos 28 que sean negativos. Si puedes pensar en esos factores, eso es genial. Voy a seguir adelante y enumerarlos. Entonces podríamos tener menos 1 veces menos 28, menos 2 veces menos 14. O menos 4 veces menos 7. Nuevamente, estamos buscando los dos factores que tienen una suma de b que es igual a menos 11 y, por lo tanto, estamos buscando los factores de menos 4, y menos 7 nuevamente porque menos 4 más menos 7 es igual a menos 11, que es sí. 4 plus negative 7 is equal to negative 11, which is b. Paso 2. Vamos a escribir el término bx o en este caso el término 11x como una suma o diferencia usando los factores del paso 1. Estamos usando los factores menos 4 y menos 7. Entonces vamos a reescribir 11x como 4x más 7x. O solo 4x menos 7x. Si cambiamos el orden de los términos, aún funciona. Lo que significa que podríamos escribir 11x como 7x menos 4x. Pero seguiremos adelante y lo dejaremos de esta forma. Entonces, reescribiendo la expresión dada, tendríamos x al cuadrado. En lugar de 11x tendríamos 4x menos 7x. Y todavía tenemos más 28. Observe cómo aquí estas dos expresiones son equivalentes, pero ahora tenemos cuatro términos. Para factorizar agrupando, debemos tener un número par de términos. Entonces, el paso 3 dividimos o agrupamos el polinomio en mitades. Así que nuevamente porque tenemos cuatro términos, dividiríamos el polinomio aquí para que el primer grupo estuviera a la izquierda, el segundo grupo está a la derecha. Paso 4. Ahora vamos a factorizar el mayor factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Mirando solo los dos primeros términos, observe cómo el máximo factor común es x. Entonces factorizaremos x, lo que nos dejará con la cantidad x menos 4. Ahora mirando solo la segunda mitad de los segundos dos términos aquí, observe cómo el máximo factor común sería 7, pero si factorizamos 7 positivos, nos quedaría el factor de x más 4, y queremos que los factores binomiales sean los mismos. Así que sigamos y factoricemos menos 7 en lugar de positivo 7. Entonces tenemos menos 7 veces la cantidad. Si factorizamos menos 7, quedamos con x menos 4. Por supuesto que podemos distribuir aquí para verificar. Observe cómo todavía tenemos 7x más 28. Ahora, nuestro último paso es factorizar el factor binomial común, lo que en este caso significa que queremos factorizar el factor binomial común de x menos 4 a partir de estos dos productos. Entonces, si factorizamos x menos 4, observe cómo nos quedaríamos con x menos 7, que es nuestro segundo factor. Ahora podríamos cambiar el orden de esta multiplicación, todavía sería correcto tener la cantidad de x menos 7 veces la cantidad de x menos 4. Esta es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces ahora tenemos la expresión cuadrática dada en forma factorizada. Por supuesto, si quisiéramos verificar esto, podríamos encontrar este producto. Y tomemos un momento y hagámoslo. Entonces, si tenemos la cantidad de x menos 4 veces la cantidad de x menos 7, tendríamos cuatro productos. Distribuimos x luego distribuimos menos 4. Entonces tendríamos x veces x, eso es x al cuadrado. X veces menos 7, entonces tenemos 7x. 4 veces x, entonces tenemos 4x. Y menos 4 veces menos 7 es positivo 28, por lo que tenemos más 28, y simplificando combinando términos similares tenemos x al cuadrado menos 11x más 28.
Así que esto verifica que esto se factoriza correctamente y como mencioné anteriormente, mientras que el factor por agrupación funciona cuando tenemos el coeficiente principal de 1, hay una manera mucho más rápida y fácil de factorizar este tipo de expresión cuadrática. Y vamos a ver eso mientras estamos aquí. Cuando tenemos una expresión cuadrática con un coeficiente principal de 1 o cuando a es igual a 1, significa que está en la forma x al cuadrado más bx más c, si los factores de expresión cuadrática se factorizarán en dos factores binomiales, y el primer término en cada factor binomial será x. Entonces tendríamos una x aquí, y eso es porque x veces x nos da el primer término x al cuadrado. Y luego, en el paso 2, los factores de c que se suman a b son los términos constantes en los factores binomiales. Entonces, como a es igual a 1, podríamos preguntarnos qué factores de c o en este caso son positivos 28. Agregue a b, que en este caso es menos 11. Y entonces ya sabemos qué va a hacer, y ya sabemos que los factores son menos 4, y menos 7 porque menos 4 veces menos 7 es positivo 28, y menos 4 más menos 7 es igual a menos 11. Y esto es todo lo que necesitamos para factorizar un cuadrático en esta forma. Como uno de los factores es menos 4, uno de los factores binomiales será x menos 4, y uno de los factores es menos 7. Uno de los factores binomiales será x menos 7. Entonces, esta es una forma mucho más rápida y fácil de factorizar una expresión cuadrática cuando el coeficiente principal es 1. Pero, por supuesto, el factor por agrupación también funciona. Espero que hayas encontrado esto útil.